La clase que nos ocupa ahora es la de pericardio. El primer recordatorio es el recordatorio anatómico, que es una vista anterior del corazón. El pericardio habitualmente tiene una cantidad de tejido adiposo, en general condice con el grado de obesidad, de superficie corporal, de grasa que puede presentar el individuo. Eso se ve la cara anterior del corazón, se ve también el recorrido, el trayecto que hace la arteria descendente anterior, justamente por esta cara anterior del ventrículo izquierdo. La mayor parte del pericardio, la que no tiene tanto tejido adiposo prominente, trasluce los recorridos vasculares. En algunas zonas se ven algunas áreas blanquecinas. Esta sería la cara posterior y acá, dentro de lo que se identifica anatómicamente, podemos ver el recorrido de la arteria descendente posterior, que pueden ser ramas de la coronaria derecha o de la circunfleja. Y la circunfleja es la que recorrería el círculo el surco auriculoventricular. En los casos que de la descendente posterior se dice que esta es dominante izquierda. En los casos que sea rama de la coronaria derecha se dice que es dominante derecha. Yendo a la parte anatómica y luego histológica del pericardio, el pericardio normalmente tiene dos capas, es una capa parietal y una capa visceral. El pericardio parietal principalmente es un pericardio con tejido fibroso y tejido adiposo, y la capa de pericardio visceral u hoja visceral de la serosa pericárdica se denomina epicardio. Tiene un revestimiento mesotelial, y por el interior del epicardio transcurren vasos como las arterias coronarias, ramas venosas, puede haber filetes nerviosos, como las estructuras más salientes. Generalmente está constituido por tejido adiposo, con algunos tractos de tejido conectivo y elementos, como decíamos, vasos nerviosos. La patología del pericardio es acotada en cuanto a lo que es más frecuente encontrar en la clínica. Es el derrame pericárdico, la inflamación o pericarditis, tumores o quistes. Habitualmente el pericardio normal contiene 30 a 50 mililitros de líquido citrino, aspecto seroso, no de carácter inflamatorio, y los derrames pueden ser de estas calidades: seroso, cero hemorrágico, hemorrágico o quiloso. Clínicamente, un derrame de poca cantidad o que tarda un tiempo prolongado en coleccionarse, puede no dar síntomas, el paciente estará asintomático. Un derrame rápido, como puede ser una ruptura de la pared anterior por un infarto agudo de miocardio, puede derivar rápidamente en un taponamiento cardíaco. Y también el derrame, sobre todo un derrame hemorrágico, puede alertar sobre procesos infecciosos severos, tipo de tuberculosis, por ejemplo, o por otros agentes virulentos. O lo que hay que descartar en esos casos es que no se trate de una extensión neoplásica. En la mayoría de los casos, la gran mayoría, secundarios. Este cuadro es un poco en el Robbins, la novena edición de la última, y las causas de pericarditis las agrupa por agentes infecciosos de origen presumiblemente inmunológico o de otras causas. Agentes infecciosos: puede haber una pericarditis viral, una pericarditis por bacterias piógenas, esto en general en cuadros de sepsis o relacionados con algún proceso piógeno, a veces relacionado con marcapasos, con una endocarditis infecciosa, con procesos de vecindad del miocardio, tuberculosis dentro de las granulomatosas, micosis y otros parásitos más raramente. Luego vamos a ver una imagen de un quiste datídico, por ejemplo. Muchas de las colagenopatías y entidades relacionadas pueden presentar una pericarditis. Generalmente es una pericarditis de tipo fibrinosa o serofibrinosa, y entre ellas vemos el caso de la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico, que se asocia siempre. Uno de sus criterios diagnósticos es la serositis. En este caso estamos hablando del pericardio, pero también puede ser la inflamación de la serosa pleural, la esclerodermia, las postcardiotomía o post-infarto de miocardio. Hay una
pericarditis de tipo inmunológica, que es el síndrome de Dressler, que se puede suscitar a los pocos días de iniciado de la evolución de un evento agudo, de un infarto agudo del miocardio. Una sensibilidad, una reacción de hipersensibilidad a drogas también puede dar una pericarditis de origen de patogenia presuntamente inmunológica. Como otras causas, pericarditis urémica, por supuesto después de cualquier cirugía cardíaca va a haber una pericarditis en general fibrinosa y que en general esa pericarditis va a ir teniendo a organizarse con un tejido de granulación subyacente. Vamos a ver los casos particulares de las neoplasias. Son muy infrecuentes en general las neoplasias primarias del pericardio propiamente dicho. Puede ser una pericarditis a causa de un trauma o también lo que se ve por una radiación, muchas veces de ellas aplicadas como un tratamiento, una radioterapia. La pericarditis entonces, por definición, es una inflamación del saco pericárdico y cuando el exudado es de tipo seroso, en general puede ser una pericarditis viral, una pericarditis debe ser relacionada con tumores o una colágenopatía como algunas de las entidades que ya se describieron en la diapositiva anterior. Muchas de las pericarditis son en general con depósitos de fibrina superficiales, entonces se la describe como fibrinosa o cero fibrinosa y es la típicamente presente en la fiebre reumática, en otras colagenopatías, luego de una cirugía, de una radiación, o el síndrome de Dressler asociado como reacción inmunológica o un infarto agudo de miocardio. Una pericarditis purulenta tiende a acontecer en las infecciones bacterianas por gérmenes piógenos, micóticas y por algunos parásitos. En relación a la pericarditis hemorrágica hay que sospechar causas tumorales, neoplasias y sobre todo metástasis de tumores que pueden asentar en pericardio. También una tuberculosis, si bien la presentación típica sería con una pericarditis gaseosa y aunque raramente, pero se pueden llegar a localizar granulomas de tipo calcificantes con necrosis central típicos o muy compatibles con el cuadro de tuberculosis. La pericarditis hemorrágica también puede ser de tipo postquirúrgica o relacionada con una hematosa como la tuberculosis. La evolución de la pericarditis puede ser hacia la curación, hacia la fibrosis. Anecdóticamente se describía la placa de soldado, así como áreas blanquecinas, fibróticas en la parte de la cara anterior del corazón, en la zona del pericardio, supuestamente porque eran las correas de las mochilas que usaban los soldados y decían que ese roce podía causar una pericarditis. Como se imaginarán, es una causa poco probable de pericarditis y poco demostrable su patogenia. Adherencias leves entre las capas parietal y visceral o una fibrosis masiva y descrita en contexto de un mediastino pericarditis adhesiva. Y está la pericarditis constrictiva, que puede dar un cuadro restrictivo, que cuando vean la clase de miocardiopatías hay que establecer un diagnóstico diferencial con la miocardiopatía de tipo restrictiva, con restricción justamente al llenado ventricular. La pericarditis constrictiva la pueden encontrar con la vieja denominación Concretio cordis, pues ser las consecuencias de una pericarditis importante que antecedió a este proceso y que tiende a la calcificación y a la fibrosis, dando como una carcasa, una coraza importante que va a producir una restricción del corazón. Y acá tenemos imágenes macroscópicas típicas. La pericarditis fibrinosa, ven los depósitos de fibrina, las adherencias entre la capa visceral o epicardio y la capa parietal. La pericarditis hemorrágica, también este material fibrino hemorrágico se ve la coloración rojiza tipo sanguinolenta, pero seguramente también en un componente fibrinoso característico. Y la pericarditis purulenta, en general con un proceso piógeno o relacionado con alguna sepsis, con alguna entidad sistémica o con un proceso piógeno que es un proceso heredado de una contigüidad, de un proceso piógeno local.
Anecdóticamente también en los viejos textos, los viejos patólogos describían las relaciones con los alimentos, la pericarditis fibrinosa como en pan y mantequilla, una pericarditis con hemorragia como en jalea de grosellas, etcétera, etcétera, tratando de hacer una descripción alegórica a elementos conocidos como los alimentos. Una pericarditis fibrinosa típica, por ejemplo, de una fiebre reumática, encontramos depósitos superficiales de fibrina en relación con la parte de la superficie del epicardio y un tejido de granulación subyacente. Esto está indicando que hay un proceso de fibrina, es el material eosinófilo en organización, en este momento no tienen una cantidad escasa, moderada de elementos leucocitarios y un tejido de granulación subyacente con los elementos típicos de este tipo de proceso, es decir, fibroblastos, mononucleares, macrófagos y una gran prolinovasos. La pericarditis purulenta, por ejemplo, el infiltrado inflamatorio es un exudado tipo piógeno, se ven las colonias bacterianas, estos cúmulos acá basófilos corresponden a colonias bacterianas, y vemos acá en este contexto histológico fibrina en organización, todo esto basófilo correspondería a colonias bacterianas, y un cúmulo importante de elementos leucocitarios que incluso con este aumento ya uno llega a visualizar que son neutrófilos en la gran mayoría de los elementos que están dentro de ese exudado. Con mayor detalle acá, y esto sería una embolia séptica, un vaso donde estamos viendo microorganismos coleccionados en la luz. La pericarditis crónica inespecífica, como este caso, puede ser patrimonio de entidades con una miocardiopatía chagásica crónica, donde hay en general una inflamación prominente de tipo crónica del miocardio, pero que también puede comprometer el pericardio suprayacente. Entonces podemos ver fibrosis superficial, que eso se puede correlacionar con las áreas macroscópicas blanquecinas, cúmulos o agregados linfoides fundamentalmente, y entonces si vamos a discriminar dentro del infiltrado van a predominar los linfocitos sobre todo, acompañados por macrófagos, por plasmocitos, y entonces estaríamos hablando, es lo más frecuente de ver en los tipos de pericarditis, una pericarditis crónica inespecífica con fibrosis, con un infiltrado de tipo mononuclear con predominio linfocitario y una fibrosis densa. Y en general esto puede corresponder a distintas teorías, siendo hallazgos inespecíficos. La pericarditis crónica calcificada, acá vemos que ya hay un grosor importante de todo el pericardio, la fibrosis intersticial con hialinización es muy importante, un tejido conectivo denso. El infiltrado mononuclear en esta etapa ya tiende a ser más leve, disperso, y hay agregados o cúmulos de calcio que es lo que van a dar la gran concreción pericárdica que puede comprometer la circulación subyacente de un cuadro restrictivo. Esto que en este caso fue un hallazgo en un pericardio, en un epicardio, ver granulomas no caseificantes, incluso acá con células gigantes multinucleadas, con un cuerpo asteroide, y esto puede verse en un granuloma de tipo sarcoidal. Entonces son granulomas no caseificantes con células gigantes multinucleadas. Ven que hay todo un agrupamiento, en este caso del granuloma. Se ve bien la disposición en el pericardio, y la sarcoidosis es una causa de miocarditis granulomatosa. Aparte de la pericarditis, podemos llegar a verla en el interior del miocardio, y son diagnósticos diferenciales con otras entidades que producen granulomas en el corazón, como la fiebre reumática con sus nódulos de Aschoff, o la miocarditis de células gigantes, o incluso con granulomas de origen micótico, o por la tuberculosis, que sería la causa más frecuente. Entonces, pericarditis con granulomas no caseificantes acercan el diagnóstico hacia una sarcoidosis. Veamos entonces la comparación acá con los granulomas más típicos de la pericarditis tuberculosa. Son muy difíciles de ver este tipo de lesiones histológicas
aunque la tuberculosis es una enfermedad prevalente, pero en los casos de pericarditis cuesta a veces encontrar focos tan típicos donde se ve un proceso granulomatoso con necrosis central de tipo caseificante. En el líquido pericárdico, en este caso, que en este paciente era un líquido de características inflamatorias inespecíficas, se ven los neutrófilos, los glóbulos rojos, algunos plasmocitos o linfocitos, y macroscópicamente estos casos pueden asociarse con un exudado pericárdico, con adherencia incluso entre ambas capas, una pericarditis con un material gaseoso que hay que demostrar históricamente. Este es del mismo caso, y acá las manifestaciones histológicas son más floridas. Ven una célula gigante con la disposición de los núcleos en herradura en la periferia tipo célula de Langhans, la necrosis central de tipo caseosa, las células epitelioides, que serían células histocitarias modificadas, y elementos linfoides en la periferia. En otras áreas, ven dentro del mismo proceso del mismo paciente, la infiltración era sobre todo mononuclear y linfocitaria. Acá vemos células gigantes, y el tema de la pericarditis tuberculosa es que puede evolucionar frecuentemente a una fibrosis severa, una secuela. La fiebre reumática. La fiebre reumática es un proceso, está descrito más en detalle en la clase de valvulopatías, pero en general en la fase aguda se va a asociar con lo que se denomina pancarditis. Y la pancarditis es uno de los criterios mayores de diagnósticos de Jones, de la fiebre reumática, y consiste en general en una inflamación del pericardio, que es lo que nos ocupa ahora. Generalmente es una pericarditis inespecífica, fibrinosa, como en este caso, con tejido de granulación subyacente, pero el diagnóstico se va a ver apoyado en fiebre reumática si empezamos a ver estos rasgos o hallazgos histológicos. Esta formación tipo granulomatosa, rodeando los vasos, perivascular en el espesor del miocardio. Acá se ven nódulos de Astros más característicos, con disposición en el intersticio del miocardio, y con más frecuencia lo vamos a ver en el endocardio, en la zona valvular. Pero esto se ve en la fase aguda de la fiebre reumática. Es muy ocasional poder hallarlos en material que proviene de válvulas o de aurículas o de otro tipo de material cardíaco en la fase crónica. Entonces el infiltrado inflamatorio granulomatoso, nódulos de Astroff, lesión cuasi patognomónica, diríamos, de fiebre reumática, con las células de Anschauch. Quiste hidatídico pericárdico, bueno, un hallazgo, un paciente con una hidatidosis y que se ve toda la gruesa capa cuticular del quiste y la zona más prolígera con los elementos característicos producidos por el Echinococcus granulosus. Y ahora vamos a pasar a otra patología que, si bien no es tan frecuente, tienen que conocer, que son los tumores y quistes del pericardio. Un concepto general grosero es que los tumores metastásicos son entre 20 a 40 veces más frecuentes que los tumores primarios. ¿Dónde está el tumor primitivo que puede metastatizar, dar un secundarismo en pericardio? Los más frecuentes son tumores de pulmón, principalmente el adenocarcinoma, que suele ser un tumor de la periferia del pulmón, puede dar una extensión a pleura, y de pleura también comprometer adicionalmente el pericardio. Cáncer de mama. En cáncer de mama, la peculiaridad, saben que a veces una paciente puede tener antecedentes de una resección mamaria de mucho tiempo atrás y puede volver a aparecer dando una metástasis en pericardio. Tumores hematopoyéticos de índole de las leucemias y los linfomas pueden comprometer el pericardio, y el gran simulador, que es el melanoma, con todas sus células atípicas, a veces no pigmentadas, células que va a haber que caracterizar mediante inmunistoquímica, saben, con una tinción que consiste en HMB45, melana y S100 entre los marcadores más utilizados. 2 de 3 tienen que ser positivos para poder suscribir el diagnóstico de extensión de un melanoma en el pericardio. Los tumores primarios del pericardio, entonces tumores benignos,
Están los quistes. El quiste más frecuente por mucho es el quiste mesotelial. Dijimos que el pericardio tiene un revestimiento mesotelial y puede dar lugar a un quiste que en general en la mitad de los casos puede ser asintomático y es de resolución quirúrgica en el caso que dé alguna manifestación clínica. Luego hay, como saben, los tumores de células germinales suelen asentar en la línea media del organismo, aparte de las gónadas, en el mediastino, y entre ellos pueden comprometerse el pericardio por un tumor que tiene elementos derivados de las tres capas embriológicas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y que es el teratoma. Hay otros quistes con cualidades de ser quiste bronquiogénico o un linfangioma que tienen unas manifestaciones, vamos a ver, en el espesor de la pared del quiste de tejido linfoide, un tumor fibroso benigno o manifestaciones dadas en realidad por un ganglio linfático que ni llega a considerarse dentro de la categoría tumoral. Y dentro de los tumores malignos, el mesotelioma maligno sería el tumor típico del mesotelio. Es un tumor que se observa más frecuentemente en la pleura y en relación con la exposición a asbestos. Es rarísimo prácticamente en pericardio, pero tiene que conocerse que puede ser un tumor que deriva entonces de los elementos del mesotelio. Los sarcomas, por los tejidos mesenquimáticos que ya vimos, que están constituyendo histológicamente el pericardio, schwannomas en relación a los nervios, pueden también localizarse en esta situación. Vean un patrón típico metastásico en el pericardio, en la cara anterior, múltiples nódulos blanquecinos, algunos con un... Los quistes mesoteliales, estos son quistes no neoplásicos rodeados por células mesoteliales. Tienen otros sinónimos, la incidencia es desconocida y suele ser incidental. Se presentan en adultos de edad media o con un rango etario bastante extenso, sin predilección por género, por sexo, y el 60% son asintomáticos y el 40% sintomáticos. Ven que pueden producir desde precordialgia, disnea, tos, hemoptisis, neumotórax, fiebre, palpitaciones. Una de las localizaciones más frecuentes es el ángulo cardiofrénico derecho y los métodos diagnósticos de predilección serían la resonancia magnética nuclear y la tomografía computarizada. Una alternativa para diagnóstico es un ecocardiograma esofágico. Y acá podemos ver algunas localizaciones típicas de los quistes pericárdicos que a veces adoptan masas uniloculares, es decir, el 80% tienen, es como una sola cavidad, mientras que en un 20% pueden tener múltiples cavidades. Suelen ser translúcidos y constan simplemente de una pared delgada de tejido conectivo rico en fibras colágenas y elásticas, tienen un contenido líquido claro y están delimitados por esa capa de células mesoteliales planas, ocasionalmente con algún tipo de reacción de tipo hiperplásica. Es raro que haya cúmulos de linfocitos y células plasmáticas y puede picarse la pared. Entonces, este es simplemente el aspecto histológico de un quiste mesotelial. Vemos el espesor del tejido conectivo, la pared del quiste y el revestimiento del mesotelio y aislados elementos mononucleados en su interior. Diagnóstico diferencial con otros quistes o reacciones pseudoquísticas, a veces secuelas de infecciones anteriores, bridas, etc. O el linfangioma, que lo vemos a continuación. El tratamiento del quiste mesotelial es de manejo quirúrgico sin tratamiento si no hay complicaciones clínicas importantes. Vean la diferencia con el linfangioma. El elemento que se agrega acá son justamente los agregados linfoides en el espesor parietal, que tiene también un tejido conectivo y adiposo, incluyendo la pared del mismo. Vean entonces el linfoma. Y para terminar con los primarios y el maligno, sobre todo el mesotelioma, no debe haber otro tumor similar en el paciente. Representa menos del 1% de los mesoteliomas malignos, la mayor proporción va a estar en pleura, se asocia a la asbestosis, como es bien conocido, y lógicamente va a dar un cuadro con derrame hemorrágico, derrame pericárdico, con compresión del corazón y grandes vasos.
generalmente no infiltra el miocardio, sino que está contenido dentro de la capa del pericardio. El tema acá es diferenciarlo, como vimos para el caso de los mesoteliomas. A veces tienen un patrón sarcomatoide, a veces tienen un patrón epitelioide y semejan infiltración por un adenocarcinoma, por ejemplo. Entonces, repetimos que la triple marcación para el mesotelioma, que lo ven sobre todo en pleura, ustedes, pero es la calretinina, la citoqueratina 5/6 y la WT1. Entonces, con estas tres marcaciones, el WT es de tumor de Wilms, viene el término de esta inmunomarcación, de este anticuerpo, y con dos de las tres acerca mucho el diagnóstico del mesotelioma. Si fuera un adenocarcinoma, y sobre todo de pulmón o carcinoma derivado de mama, de otros órganos, vamos a jugar con otro panel de inmunistoquímica, con citoqueratina 7, el factor de transcripción tiroideo TTF1 para el caso de pulmón, marcadores de receptores hormonales, por ejemplo para tumores de mama, y seguir un poco ampliando los paneles en el caso que sea necesario cuando hay que establecer un diagnóstico diferencial entre un tumor primario, ya sea del pleura o en este caso del pericardio, derivado del mesotelio, versus un secundarismo. El mesotelioma es un tumor de mal pronóstico, no hay un tratamiento satisfactorio, la cirugía sería para un efecto paliativo, sobre todo del taponamiento cardíaco, y la mortalidad es muy elevada, sobre todo la supervivencia se mide en meses o en poco tiempo de sobrevida. Entonces vemos un aspecto del mesotelioma forma como una coraza, una gruesa capa que está comprimiendo, que se está extendiendo acá entre las capas del pericardio y de alguna manera también es como que ahoga, comprime el corazón subyacente. Metástasis. Esta es una serie importante de autopsias metastásicas al corazón y decimos que los tumores metastásicos cardíacos son mucho más frecuentes en proporción también de 30 a 1 con los tumores primitivos, sobre todo los malignos, que son tumores infrecuentes. Vean un poco acá está discriminado en esta tabla la proporción de total de la metástasis y cuánto es el compromiso pericárdico del corazón en total. Pero en general los tumores que tienen predilección por dar un secundarismo en el corazón, sea en el pericardio, en el miocardio, en alguna de las otras capas, es el melanoma, tumor de células germinales, tumores de tipo hematopoyético como leucemias o linfomas, cáncer de pulmón, sarcomas, cáncer de mama, de esófago, de riñón y algunos otros de órganos vecinos, cavidad oral, lengua, laringe, tiroides, etc. Son más infrecuentes tumores localizados primitivo en la cavidad abdominal como tumores del hígado, tractos biliares, de páncreas, próstata, ovario, etc. Entonces veamos que la proporción, lo que decíamos al principio, los melanomas, cáncer de mama, cáncer de pulmón, leucemia, linfoma, son los tumores que comandaron la metástasis cardíaca. Por ejemplo, acá tenemos una imagen macroscópica de un tumor metastásico en el pericardio y que se manifestaba en el tejido con embolias neoplásicas. Correspondía a una metástasis de un carcinoma de mama. Ven acá un vaso, en su interior una embolia de células atípicas. Y acá, en esta localización, se observan más embolias plásticas, vasculolinfáticas. Este es otro caso real también, es una paciente que se ve en el líquido. Es importante obtener una muestra citológica. Por un lado se puede hacer un análisis físico-químico, un análisis de laboratorio, investigando distintos elementos, pero por otro lado el análisis citológico que se hace en un servicio de patología nos puede permitir identificar estos colgajos, acúmulos de células atípicas, que en el caso que se hizo una pericardiectomía, una resección del pericardio, vamos a ver luego la presencia típica de infiltración por células que tenían en esta paciente un antecedente de cáncer de mama, en este caso no una metástasis.
Pero la metástasis del melanoma, en este caso es un tumor pigmentado, lo que muestra acá la macroscopía, pero el melanoma no siempre dan células poligonales grandes, no tienen que tener necesariamente pigmentación, es un melanoma amelanótico, entonces tenemos que recurrir a la inmunomarcación. Esta es una metástasis, también un caso, un melanoma, había algún antecedente en este paciente, y ven que es un tumor que es un gran simulador, puede ser un tumor indiferenciado, hay que aplicar un panel grande, importante, inmunistoquímica, pero las marcaciones con Melan A, HMB45, S100 y algunos otros marcadores que hay para melanoma van a acercar el diagnóstico. Leucemia, es decir, las leucemias, la extensión leucémica puede comprometer, como se ve acá en la macroscopía, el pericardio y el miocardio subyacente y dar, por ejemplo, con mieloperoxidasa se marca los elementos granulocíticos, es decir, principalmente los neutrófilos, y va a ser patrimonio de una infiltrotipo leucémica. Otro tumor que por sus vías de diseminación puede llegar al corazón y comprometer el pericardio como tejido subyacente es el carcinoma de células. Y vemos un caso también real, concreto, una paciente que tenía un antecedente de un carcinoma renal, y estas son las imágenes de la extensión de la neoplasia a nivel de la vena cava. Esta imagen refleja, este es el pericardio, el miocardio, extensión del tumor que acá está adherido al endocardio del ventrículo derecho, y el mismo se extendía por la arteria pulmonar, dando embolias neoplásicas en las arterias segmentarias del pulmón, es decir, lo que constituiría después esas imágenes típicas de la diseminación de un carcinoma renal por vena renal, toda vena cava, la desembocadura, como vemos acá, en ventrículo derecho, y la salida desde la arteria pulmonar a las ramas de la arteria pulmonar más distales, dando esas imágenes de múltiples nódulos. Bueno, esto es un poco todo un panorama, pantallazo de todo lo que pueden ver en relación a la patología del pericardio.